Hola, mi nombre es Manuel Alberto Restrepo y al igual que la compañera Daisy, yo voy a estar también exponiendo y esbozando algunos temas relacionados a los principios generales de los procedimientos administrativos a la luz de la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces vamos a dar inicio a la compañera que comienza con la exposición como tal. Buen día, compañeros y docente del curso de Teoría del Derecho Administrativo. El día de hoy, junto a mi compañero, venimos a hablarles un poco sobre el procedimiento para el ejercicio de la función pública administrativo y los principios que rigen para la expedición de los actos administrativos. Es así que comencemos. En primer lugar, se encuentra el procedimiento para el ejercicio de la función pública administrativa. Esta se enfoca principalmente en el procedimiento aplicable a la actividad administrativa para la formación del acto administrativo. Nace del Estado constitucional en procura de decisiones administrativas respetuosas de los derechos fundamentales y colectivos. Es así que no se hace referencia a un concepto de derecho administrativo de contenido unilateral, mediante el cual se da una actuación arbitraria y ausente de controversia, participación o argumentación de los administrados. Por el contrario, se pretende el ejercicio de procedimientos garantísticos sometidos al derecho, por medio de los cuales se abandone el plano de la arbitrariedad y del poder unilateral y en su lugar se consolide el principio de legalidad, la participación y el acercamiento al orden jurídico por parte de las autoridades públicas. Por otro lado, se encuentran las cláusulas constitucionales en la base de los procedimientos administrativos, por medio de los cuales se señala la plenitud de las decisiones y de la actuación de los poderes públicos, en los cuales se conciban elementos y contenidos materiales sobre los principios, reglas y valores que den sustento a los diferentes instrumentos jurídicos a los que se debe acudir la administración pública para la ejecución de los procedimientos administrativos y por ende del acto administrativo. La administración pública debe dar cumplimiento al mandato constitucional de la satisfacción de las necesidades públicas, de la igualdad, la legalidad y la libertad. Esto para que su ejercicio esté por fuera de la arbitrariedad. Por lo tanto, las autoridades públicas deben tener una adecuación constitucional plena para el ejercicio de la función administrativa, por medio de la cual se reflejen los principios de la democracia, ponderación, participación, razonabilidad, interés general, inclusión, igualdad, transparencia, participación, imparcialidad, publicidad, entre otros, para la defensa y protección de los derechos fundamentales. Bueno, entonces vamos a comenzar por los principios generales de los procedimientos administrativos a la luz de la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho. Por un lado, vamos a entender del análisis que nos hizo previamente la compañera Daisy, que las cláusulas constitucionales deducen una serie de principios rectores y de las actuaciones y de procedimientos administrativos, los cuales van a ayudarnos a identificar en esencia unos conceptos sustanciales que le dan contenido y justificación, permitiendo interpretar y aplicar el procedimiento y las reglas en el marco del sistema del ordenamiento jurídico. Y por otro lado, debemos entender que el Código de Procedimientos Administrativos y Contenciosos Administrativos incorpora los principios de las actuaciones y procedimientos como elementos de aplicación de las normas y reglas relativas a los procedimientos y actuaciones administrativas. Debemos entender que entonces todo lo que trae el código, ¿cierto?, debe estar sustentado, regido bajo estos principios y deben responder y respetar los principios como tal y lo que nos consagra cada principio. Dado esto, vamos a comenzar a exponer cada uno de los principios. Vamos a iniciar con el principio de la prevalencia del interés general. En cuanto a su concepto básico, su incorporación al ordenamiento jurídico corresponde a las mismas razones que justifican históricamente la institucionalización del poder y el surgimiento del Estado de Derecho, en donde el ejercicio del poder político no corresponde a justificaciones de carácter individualista o personalista, sino a presupuestos de voluntad general como producto del ejercicio popular o nacional del poder. Entonces vamos a entender que cuando hablamos de principio y de la prevalencia del interés general, se le va a dar prevalencia, más importancia, prioridad a lo general, es decir, al Estado, a la sociedad como tal, antes que a lo particular o a alguien específico, sin dejar de desconocer a la necesidad de ese particular o esa persona en específico. Ahora vamos a hablar sobre el principio de legalidad y el marco sustancial vinculante de la convencionalidad.
En realidad es un principio demasiado difícil de explicar y para hacerlo fácil de entender voy a explicarlo de la manera más breve posible. Cuando hablamos del principio de legalidad, vamos a hablar de que el Estado tiene unas personas que se encargan de hacer cumplir normas y leyes. Vamos a hablar, por ejemplo, de jueces, de funcionarios públicos, etcétera, ¿cierto? Cuando esas personas tienen que ejecutar su poder, que es un poder público, porque es un poder que le confiere el Estado, estas personas deben hacerlo bajo un marco de legalidad que sería en este caso la Constitución o la Ley X, ¿cierto? Entonces, bajo este supuesto, nos vamos a regir sobre el principio de legalidad. Y cuando vamos a hablar del marco sustancial vinculante de la convencionalidad, vamos a entender que hay unas leyes, unas normas de aplicación extraterritorial a las cuales nosotros debemos someternos en caso de que hayan tratados y aceptación de ciertos vínculos que nos obliguen a comportarnos de acuerdo a esas normas o pactos o tratados internacionales. Sobre esto trata el principio de legalidad y el marco sustancial vinculante de la convencionalidad. Cuando hablamos del principio del debido proceso, estamos hablando sobre un mecanismo de garantías que nos trae la Constitución y que principalmente su función es eso, brindar garantías a quienes intentan acceder a la administración. Entonces, vamos a ver en qué consiste, en que hay actuaciones de autoridades administrativas que deben ajustarse, no es solo a lo que conocemos como ordenamiento jurídico legal, sino también a preceptos constitucionales. Ahora hablemos un poco sobre el principio de economía, el cual emana del derecho fundamental al debido proceso. Este consiste en evitar las dilaciones injustificadas o la existencia de elementos temporales, pecuniarios o materiales diferentes a los previstos por el ordenamiento jurídico. Se debe respetar entonces la legalidad establecida para cada procedimiento administrativo. Se pretende agilizar la decisión y su cumplimiento en el menor tiempo posible, así como la disminución de los gastos que pueden asumir la autoridad como los administrados. Por otro lado, se encuentra el principio de celeridad, el cual se extiende del derecho del debido proceso. Se refiere a evitar dilaciones injustificadas y los trámites innecesarios que vulneren derechos fundamentales. Las autoridades entonces deben establecer un procedimiento dinámico que imprima fuerza tanto a los elementos formales como sustanciales que protejan al administrado. Cabe precisar que la aplicación de este principio no impide que las autoridades se abstengan de considerar todos los argumentos y pruebas que los interesados aporten de manera oportuna y legal en medio del proceso, so pena de responder disciplinariamente. En ese orden de ideas se encuentra el principio de eficacia. Es un principio complementario de la celeridad que demanda el debido proceso en las actuaciones administrativas. Se pretende que los procedimientos administrativos logren su finalidad de aplicar las normas, los principios y valores establecidos, es decir, el derecho sustancial. Por lo tanto, se debe de remover de oficio los obstáculos puramente formales y evitar la toma de decisiones inhibitorias y el desconocimiento del bloque de constitucionalidad. Asimismo, se encuentra el principio de imparcialidad, el cual se desprende del principio de igualdad y por medio de este principio se pretende que los administrados reciban de las autoridades un trato igualitario y de protección, dejando por fuera cualquier forma de discriminación por razones de sexo, raza, religión, opinión política o filosófica, entre otros análogos. Por lo tanto, se pretende asegurar y garantizar los derechos de todas las personas y de la colectividad, sin la existencia de ningún margen discriminatorio dependiente de la vocación subjetiva con la que actúa el servidor público. Principio de publicidad y transparencia. Cuando hablamos del principio de publicidad y transparencia, hace énfasis o hace un enfoque en que las normas, leyes, todo lo que nos va a regular expedido por la administración pública debe tener publicidad. ¿A qué se refiere publicidad? Publicidad se refiere a que debe estar al conocimiento de la población en general para que cualquiera pueda acceder, mejor dicho, no solo a la población, a todos los que estén en el territorio nacional, para que quien desee
pueda acceder a la norma, a la ley, lo que sea, a lo que necesite acceder y saberla, conocerla. Y cuando hablamos de transparencia, se refiere a que debe ser clara para que las personas que intenten acceder y no tengan conocimientos profundos en el tema puedan entenderla. Principio de contradicción. Cuando hablamos del principio de contradicción, es una garantía que nos ofrece el Estado Social de Derecho y la Constitución Política para que en caso tal de que nos estén acusando de algo, tengamos la facultad de llegar y decir como, espere, esto no lo hice yo, esto no pasó así, esto fue de tal manera. Entonces, de eso se trata el principio de contradicción, de poder controvertir y mostrar y probar lo contrario a lo que nos están intentando inculpar. Principio de presunción de buena fe. Este principio de lo que trata es de otra garantía que nos trae la Constitución y consiste en que una persona no va a ser culpable o no va a ser sancionada, ¿cierto?, hasta que no se demuestre su culpabilidad. Y mientras se demuestra su culpabilidad, se va a presumir la buena fe de esta persona al actuar. Continuando con lo dicho por mi compañero, encontramos el principio de igualdad, el cual se encuentra establecido en el artículo 13 de la Constitución Política. Este principio se basa en evitar la desigualdad, el trato diferente, injustificado y discriminatorio de las autoridades frente a los administrados. Se busca un trato administrativo uniforme para todos los administrados con características similares, evitando discriminaciones no concebidas por el ordenamiento jurídico. No obstante, las entidades pueden mostrar, de acuerdo con el orden jurídico, un trato diferente para aquellas personas que presentan características diferentes, condiciones o circunstancias particulares que los afectan. Esto en aras de garantizar un equilibrio justo y equitativo. Este trato diferente no constituye un trato discriminatorio, ya que son tratos objetivos y razonablemente justificados. El objetivo de la igualdad es lograr que no se restrinjan o se excluyan el ejercicio de derechos y libertades de una o varias personas, sino que exista una justificación objetiva y razonable. De la otra mano encontramos el principio de participación, la cual tiene sus bases en el preámbulo y en el artículo 2 de la Constitución. Este es inherente al Estado constitucional y su finalidad es eliminar la división entre el gobierno y los administrados, facilitando la intervención en el ámbito político, económico, social y administrativo. La participación es un presupuesto de validez de las decisiones de la administración pública, puesto que el trámite de una actuación administrativa sin la presencia de los interesados constituye una falta al debido proceso. Por lo tanto, se puede participar en las decisiones que afectan o pueden llegar a afectar a los legítimos intereses y derechos de los habitantes del país. De allí que sea deber de las entidades estatales suministrar información oportuna, clara, concisa, verificable y completa en aras de garantizar dicho derecho. Principio de moralidad. Cuando hablamos sobre este principio, vamos a ver que es un tema complejo porque la moralidad puede ser algo personal, algo de cada ser humano, de cada individuo. Entonces no nos vamos a referir a la moralidad como lo que yo creo, pienso que es el deber ser, sino que vamos a ver la moralidad desde el ámbito de aplicación, pero solamente y únicamente dirigida al funcionario público. Es decir, este tiene que cumplir el principio de moralidad basado en un respeto al principio de legalidad, que su actuar y su aplicación sea correcta. Principio de la responsabilidad. Cuando hablamos de este principio, vamos a hablar sobre la responsabilidad que tienen quienes hacen parte de los organismos públicos, del ente estatal, que son como funcionarios públicos, por así decirlos, no todos, pero en general, y son responsables por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Es decir, cuando omiten hacer algo que tienen que hacer o cuando hacen algo y se sobrepasan sobre lo que tienen que hacer. Ahí estarían infringiendo ese espectro o ese límite que se les da constitucionalmente, y entonces son responsables por su actuar. A eso se refiere el principio de la responsabilidad.